Listen, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Compañera, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle, bienvenida. Licen, buenas Buenas noches. noches, Licen. ¿Cómo están, compañeritos? Bienvenidos, un gusto saludarles a todos. Buenas noches, Licen. licenciado. Buenas noches, compañero. ¿Cómo están, compañeritas? Muy buenas noches, bienvenidas, un gusto saludarles. Bueno, señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de esta nueva unidad. Estamos arrancando a partir de esta clase ya la nueva unidad. Estamos en la 10, entrando ya a la recta final de todas las actividades. Espero que ustedes estén cumpliendo, los que se hayan atrasado. Tienen todavía oportunidad de seguir cumpliendo con las actividades que se han atrasado, que les falta, sigan completando que de aquí a al final de esta otra unidad, de esta última unidad, estaré procediendo ya a hacer un barrido total del aula virtual, de la plataforma, con la finalidad de calificar las tareas atrasadas a todos quienes han ido presentando periódicamente, con el objetivo de que al final ustedes no tengan ninguna dificultad en relación a las calificaciones. Les deseo suerte en las actividades. Recuerden que de esta y de las materias que yo les imparto, ya se encuentra habilitado el foro número 10 correspondiente a esta unidad. Son las actividades que ustedes tienen que realizar, que tienen que desarrollar ya entrando a la recta final de este proceso educativo. Me resulta gratificante la mayoría de los estudiantes que han mantenido esa persistencia en el desarrollo académico durante este periodo y que están logrando alcanzar su objetivo que se han planteado. La mitad del camino está ya completada, prácticamente lo que es la básica, el nivel básico, y de aquí les toca completar nada más el bachillerato. Estamos a mitad de caminos, les deseo éxitos en las actividades que ustedes sigan desarrollando y de esta manera vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a la unidad número 10. Iniciamos las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos ya en la asignatura de Ciencias Sociales. Estamos en unidad 10, como les dije, iniciando y esta última etapa con el tema América Latina y el mundo moderno, con el tema número 1, los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial, las economías latinoamericanas del siglo XIX. Son los temas que nosotros vamos a tratar durante el desarrollo de la presente clase. Tienen asimismo el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del tema de las actividades que ustedes tienen estructuradas para la presente fecha. En relación a las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar en la tarea de esta semana? El contenido dice lo siguiente. Responda a las siguientes preguntas. Conteste. ¿De qué forma argumentaría que existen características sociales, políticas y económicas en la sociedad latinoamericana actual que fueron heredadas de la colonia, de la época colonial? Igual vamos a tratar un poquito de esos temas también en el contenido en el desarrollo de la presente clase. La siguiente actividad dice, ¿cuál de esas medidas económicas sería una forma de superar limitaciones económicas heredadas de la colonia? ¿Será acaso reducir la industrialización? La opción B, utilizar la materia prima que se extraigan para procesarlas dentro del mismo país y vender su producto al mercado internacional.
o la opción C, incrementar los impuestos. ¿Cuál creen ustedes que será la mejor opción? Y tienen que indicar el por qué. Tienen que marcar cuál es e indicar el por qué. Y la tercera dice, responda en qué sentido la independencia creó una realidad política y económica distinta a la que se venía manteniendo en la colonia. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Recuerden que deben entregar el trabajo 100% a mano, todo tiene que ser en hojas de papel ministro, tienen que cumplir con la rotulación de de la hojita, cumpliendo con todos los datos que se presenta en el esquema. Eso es todo lo que tienen que hacer. Leer las recomendaciones, rúbrica de calificaciones, más que nadie, ustedes saben cómo se maneja este proceso. Tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 10 con el tema los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial, la economía latinoamericana durante el siglo XIX, correspondiente a la semana 1 de fecha 22 de mayo. Esta tarea permite entregas desde el 22 de mayo, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de julio del 2023. Esos son los tiempos, los lapsos, los intervalos en los cuales ustedes tienen que presentar esta actividad. Sigan desarrollando tiempo, sigan presentando como hasta la actualidad lo han venido haciendo para que no tengan al final ninguna dificultad al final del proceso. Eso en cuanto a las actividades que ustedes tienen estructuradas, que tienen planificadas para la presente semana. Iniciamos con el tema, vamos a ver y vamos a empezar analizando los estados nacionales latinoamericanos. Vamos a ver una vez de la liberación del yugo español, prácticamente hoy se celebran, quién sabe cuántos años se celebran. Este 24 de mayo, ¿cuántos años celebramos de la independencia? 201 años, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Perfecto, son 201 años del primer grito de independencia que nos libró de los españoles. Prácticamente lo que hicimos, como ya habíamos venido viendo en el transcurso histórico, los temas que hemos venido tratando, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente eliminamos el poder a los españoles y simplemente entregamos el poder a los criollos, que fue parte de la misma estructura colonial que veníamos soportando desde el proceso mismo de la conquista. Entonces no hubo un mayor cambio dentro de los procesos sociales, dentro de la reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de las mujeres, de los campesinos, de los esclavos, se siguió manteniendo por varios años más. En ese sentido, obviamente el ideal de Simón Bolívar, ¿cuál fue? Formar este gran estado que fue la Gran Colombia una vez liberado. Una vez liberado del yugo español, prácticamente el ideal de Bolívar era formar este gran estado que fue la Gran Colombia. Lamentablemente, por diversas circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, no permitieron que se cristalice este proyecto y cada uno se establecieron en estados independientes, lo que se conocería como estados nacionales latinoamericanos. Cada uno posteriormente determinó una serie de procesos, describió una serie de procesos negativos, una serie de dificultades en cuanto a la administración de cada uno de sus estados, justamente por los procesos de corrupción, por el enriquecimiento y otras actividades negativas dentro de estos procesos, lo que obviamente retrasó el proceso y la evolución industrial en esta gran etapa en la cual prácticamente se sumió no solamente el Ecuador, sino toda la región latinoamericana. Entonces, en esta primera etapa vamos a ver los estados nacionales latinoamericanos. Las nuevas repúblicas latinoamericanas heredaron de la colonia estructuras sociales muy estratificadas, donde el componente étnico continuó determinando la posición social. Eso quiere decir que no cambió nada. Si bien algunos postulados de la Revolución Francesa estuvieron presentes en la ideología de los criollos independentistas, la igualdad social no inspiró la conformación de las nuevas naciones. Sencillamente, los criollos pasaron a ser la clase dirigente en lugar de la oligarquía española, mientras que la situación de los demás grupos sociales quedó casi inalterable. Los grupos sociales, los grupos más desposeídos, desprotegidos, se quedó todo igual. En muchos países se mantuvo la esclavitud por algún tiempo, así como por el tributo indígena. En algunos casos, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de indias que los protegían se abolieron y las nuevas leyes se hicieron pensando en los individuos más que en las comunidades.
Otra característica de la sociedad latinoamericana del siglo XIX es que no logró desarrollar rápidamente una clase capaz de impulsar los cambios que se habían desarrollado en Europa, igual como lo que la evolución industrial. Por otro lado, la familia ampliada siguió siendo el núcleo social. Los matrimonios eran uniones que contribuían a crecer vínculos de parentesco y por lo tanto la lealtad política y económica. Eso quiere decir que solo se casaban entre un grupo selecto social, con eso se mantenían 100% ellos en el poder. Por ello, sobre todo entre la élite, el matrimonio se acordaba entre los padres. Los novios, los futuros esposos, nada tenían que ver, simplemente tenían que someterse a la decisión de sus padres. La vida cotidiana giraba en torno a la familia, la iglesia y las reuniones sociales, que diferían dependiendo cada estrato social. Eso quiere decir que cada estrato social tenía sus propias costumbres, sus propias estructuras en cuanto a la familia, en cuanto a la iglesia y sobre todo en las reuniones sociales. Con respecto a la religión, todos los estados latinoamericanos continuaron siendo oficialmente católicos. En muchos casos la iglesia fue un elemento unificador en las nacientes repúblicas que se alió con los caudillos para apoyarse mutuamente. Además, mantuvo el control de los registros de nacimiento y de función y siguió regentando hospitales, cementerios y centros educativos. Pero si bien la Iglesia Católica tenía mucho poder político y económico e injerencia en la población de todos los estratos de las nuevas naciones, su posición fue debilitándose paulatinamente. Obviamente, posterior a la incorporación del laicismo, de otras características estructurales, dejó de formar parte de la administración pública, de la política en total, y obviamente de esa manera totalmente se debilitó la Iglesia Católica, su participación política sobre todo. En cuanto a la herencia colonial en la actualidad, si bien la estructura social colonial debió terminar con el surgimiento de los países independientes, algunos rasgos de ese periodo perduran en varios ámbitos de la sociedad latinoamericana hasta la actualidad, aunque se hayan modificado en el transcurso de los años. Eso quiere decir que simplemente las mismas costumbres, las mismas actividades administrativas, todos se mantuvo. ¿Qué hicieron? Simplemente se fueron modificando y adecuándose a la realidad de la evolución que iba desarrollando la sociedad. Después de la independencia, las sociedades latinoamericanas mantuvieron una estructura social sumamente estratificada y jerarquizada, en la que el componente étnico aún determinaba la posición social. Si bien los ideales de equidad y de igualdad social movilizaron a los criollos independentistas, estos no fueron parte de la conformación de las nuevas naciones. Siguieron manteniendo las mismas estructuras en cuanto a la opresión a los más desposeídos. Así el gobierno pasó de manos españolas a manos criollas, pero los demás grupos sociales permanecieron en la misma situación. De hecho, la esclavitud permaneció legal por algún tiempo en cada uno de estos estados. Al igual que el tributo indígena. En general, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró por esta situación, puesto que las leyes de Indias que antes los protegían, que habían instaurado los españoles, una vez que fueron depuestos, que fueron prácticamente eliminados los administradores españoles, todas estas leyes que protegían a través de la ley de Indias fueron abolidas y las nuevas leyes se hicieron pensando ya no en un colectivo o en los individuos más que en las comunidades. Hasta ahora muchas comunidades indígenas viven en condiciones socioeconómicas notablemente peores que el resto de los grupos sociales. Obviamente eso es una realidad que nosotros podemos palpar hasta la actualidad. Hay mucho retraso en relación de desarrollo, de educación, de salud, vivienda en los grupos rurales, en los grupos, en las poblaciones campesinas, a relación de las grandes ciudades. Por otro lado, todos los países independizados continuaron manteniendo a la religión católica como religión oficial, hasta el advenimiento de las ideas liberales y el laicismo. Con las ideas liberales y el laicismo terminó de sepultarle todas las estructuras de poder que tenía la Iglesia Católica. La religión, que fue en un momento el elemento unificador de las nacientes de países, más tarde fue motivo de disputas entre conservadores y liberales. El catolicismo es quizás uno de los aspectos que más ha moldeado a la sociedad latinoamericana, pues la mayoría de la población profesa aún esa fe católica.
La economía latinoamericana sigue siendo en gran medida de dependencia. El colonialismo forjó, a partir de la explotación de materias primas, una sociedad con profundas desigualdades, aunque hoy sean otros los criterios que determinan el estatus económico en este sentido. Sin embargo, hay que destacar que el mestizaje étnico y cultural originó una sociedad con su propia identidad que persiste hasta la actualidad, a pesar de las influencias de las culturas y modas que vienen desde el exterior. El arte, la lengua, el sincretismo religioso, las costumbres y otras características más son expresiones del ser de la sociedad latinoamericana, sobre todo la gastronomía. Si nosotros ponemos a ver un precedente representativo en relación a la cultura regional, a la cultura latinoamericana, la gastronomía es una de las partes fundamentales de representación de identidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades, no solamente en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Cada comunidad, cada región, cada pueblo tiene su propia forma de representación en relación a los alimentos, en relación a sus platos, a sus platillos, que posteriormente sean considerados como un ente cultural. Eso es indispensable rescatar y mantener incluso en la actualidad. El valor de la independencia, vamos a ver en qué consiste el valor de la independencia. Independizarse políticamente de España dio a los países latinoamericanos la posibilidad de decidir sobre su futuro. Por medio de las armas, sus habitantes alcanzaron independencia y soberanía. Pero, ¿qué significado e importancia tiene ser soberano e independiente? Vamos a ver, vamos a contestar esa interrogante. El concepto de soberanía se remite al uso legítimo del poder político porque en este se basa el poder para gobernar. En el siglo XIX, el pensamiento político era claro al respecto. El poder para gobernar venía del pueblo. Esto lo tomaron de las polis griegas, desde los primeros imperios. Desde los primeros imperios ya había este precepto en el cual obviamente el poder recaía directamente sobre el pueblo. Por otro lado, la independencia política es la capacidad de un país de ejercer de forma autónoma su soberanía, sin lo cual el desarrollo político, cultural, social y económico es imposible. La libertad está sustentada por este concepto de independencia. Por eso debe ser una libertad responsable que no piense únicamente en el individuo y la satisfacción personal, una libertad consagrada en las leyes y modelada para ellos. Ese es el modelo en el cual debe recaer todo este proceso. Si vemos los hechos desde esta perspectiva, las guerras de independencia cobran otro significado y solo ahí nos explicamos cómo un continente soportó casi 20 años de lucha que dejaron campos devastados, familias rotas y separadas, así como sueños truncados. De esta manera nos explicamos cómo varios sectores sociales y económicos lucharon por alcanzar su independencia y soberanía. Pero con justa razón podemos decir que eso fue lo único que alcanzaron, ya que las estructuras sociales y económicas quedaron lamentablemente intocables. Alguien creo que me dijo hola por ahí, pero bueno, pongan atención. Sin duda lo experimentado durante las guerras de independencia fue muy importante, pero todavía queda mucho por hacer. Las naciones latinoamericanas se asentaron sobre una base social que consolidaba la inequidad. Había una total inequidad y una separación entre las personas que más tienen o que poseen demasiado y las personas que nada poseen. Además de las desigualdades heredadas de la colonia durante el resto del siglo XIX y siglo XX, los países latinoamericanos, ahora formalmente independientes, estuvieron sujetos a relaciones económicas con las grandes potencias, en especial Gran Bretaña y Estados Unidos, que no les permitían superar el modelo de extracción de materias primas y por el contrario permanecieron endeudados y económicamente dependientes de esas potencias. Esa es la realidad. Prácticamente nos liberamos de la opresión de los españoles, pero quedamos a expensas de un nuevo dominio, ya no por las armas, ya no por la fuerza, por así decirlo, sino ya desde el punto de vista económico, a través de las grandes potencias que quedaron ya económicas controlando el mundo, como fue Gran Bretaña y Estados Unidos. Eso como efectos de la posguerra, de lo que fue el final después de la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto a la revolución industrial, a partir de los avances técnicos del siglo XVII y principios del siglo XVIII, en Gran Bretaña empezó un proceso de transformación social, económica y política denominada revolución industrial. En el continente europeo, la industrialización se produjo después de 1815, tras el fin de las guerras napoleónicas. Sin embargo, el desarrollo industrial no fue homogéneo, eso quiere decir no fue igualitario, pues se concentró principalmente en el centro del continente europeo, en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia. Esos fueron los países quienes se beneficiaron de esta evolución y de este gran desarrollo industrial. En cambio, el resto de los países, la industrialización fue muy escasa o precaria y siempre circunscrita a zonas aisladas. Dentro de estos países podemos mencionar a los países del País Vasco, a Cataluña, en España. Prácticamente ellos no recibieron mayor favor en cuanto a la evolución industrial. En cuanto a las condiciones favorables, los avances en higiene, medicina y alimentación permitieron que las tasas de mortalidad disminuyeran. A su vez, más población significaba más mano de obra para el campo y la incipiente industria textil y sobre todo más demanda de productos manufacturados. Se desarrollaron innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para los arados en lugar de la madera. Asimismo, se cercaron los campos y se concentró la producción en un determinado sector. Además, el empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo, fue la máquina a vapor. A partir del descubrimiento de la invención de la máquina a vapor, cambiaron muchas cosas, especialmente dentro de las líneas de producción en cada una de las fábricas. Eso significó un aspecto negativo para el empleo de la mayoría de las personas, porque a partir de la incorporación de las máquinas a vapor y de la automatización de los procesos, prácticamente se despidieron a gran contingente de personas, pues ya no eran necesarias. Las máquinas hacían mejor, hacían a mayor velocidad, producían más. Obviamente la mano de obra quedó totalmente incipiente en relación a los procesos de producción. Inicialmente se aplicó a la fábrica de textiles y a la agricultura, las máquinas a vapor. Con este invento, la fuerza humana y animal se hizo cada vez menos necesaria en todas las etapas de producción. Elementos como el carbón de coque eran indispensables para la industria, pues suponía la principal fuente de energía para las máquinas a vapor. Y Gran Bretaña tenía grandes minas. Por otro lado, fue fundamental que el capital originado por el comercio exterior se pudiera invertir en el desarrollo industrial. Había estabilidad política y el gobierno era favorable para la inversión privada y una política exterior expansiva que se iba ampliando considerablemente. Finalmente, Gran Bretaña, a diferencia de otras naciones, tenía una estructura estamental menos rígida que valoraba el trabajo comercial e industrial. Prácticamente para Gran Bretaña, obviamente liberó, no era tan estricto, valoraba todas las etapas en cuanto a las estructuras de industrialización y también la comercialización en todos los niveles de los productos que se elaboraban. Los cambios en la relación social, todos estos eventos, toda esta evolución que se dieron, también infundieron determinadas actividades que cambiaron totalmente la forma de vivir de cada una de las personas. Y vamos a ver, especialmente el éxodo de las personas del campo a la ciudad fue considerable. Esto cambió en cuanto a la oferta y la demanda de productos. Eso fue prácticamente el principio de la expansión de las grandes ciudades, del crecimiento de las grandes ciudades a partir de la evolución industrial, de las fábricas y su evolución. Las nuevas máquinas industriales solo cabían en grandes espacios. Así aparecieron las fábricas en las que se concentraban todos los trabajadores. Paulatinamente, la industria textil pasó de una producción artesanal hecha a mano, hecha en pequeños telares, en los que el trabajador participaba en todo el proceso de fabricación desde el inicio hasta el fin, y en los que eran dueños de los insumos, de productos y del producto final.
Esto cambió y se evolucionó hacia una industria masificada, en la que los trabajadores se especializaban solo en una parte de la producción y no eran dueños ni de la maquinaria ni del producto final. Como todo le pertenecía al dueño de la fábrica, éste les entregaba un salario. Esta situación modificó las relaciones de producción y la estructura social, por lo que apareció un nuevo grupo social, el de los obreros. Estos y los dueños de las fábricas se convirtieron en grupos antagónicos. Siempre hubo roces en cuanto a las actividades sociales, ya que si bien se necesitaban mutuamente, mantenían relaciones muy tensas por cuestiones de horarios, descansos, salarios y otras actividades relacionadas al trabajo. Entonces había problemas desde un inicio. De hecho, las condiciones laborables entre los siglos, perdón, entre los siglos XVIII y XIX fueron muy precarias. Se trabajaba entre 16 y 18 horas diarias. No había vacaciones. Los obreros podían ser despedidos sin aviso. Niños y mujeres igual estaban inmersos en los procesos de trabajo, pero al no haber una legislación que los protegiera, ganaban mucho menos que los hombres. Se les pagaba mucho menos. Había ya esa inequidad, esa desigualdad. Por otro lado, la mecanización supuso un horario fijo. Los artesanos regulaban su tiempo de trabajo, mientras que los obreros debían adaptarse al tiempo de las máquinas. Ya no era lo mismo. El hombre tenía que adaptarse al proceso de la máquina, a la velocidad de la máquina, a las temporizaciones de la máquina. Entonces, con esas características, prácticamente el hombre tenía que estar a expensas de los horarios impuestos en las grandes fábricas. Con ello, estos que daban la propagación de máquinas a vapor necesitó de mayor producción de carbón y hierro. Por ello, se pasó a usar carbón mineral en lugar de carbón vegetal. El primero facilitaba la fundición de hierro, por lo que se podían producir más objetos en ese metal. Lo que vino a continuación fue un desarrollo exponencial. Un avance llevó a otro y así sucesivamente hasta que en el siglo XIX se fusionaron las máquinas a vapor y las industrias del hierro y el carbón en todos los procesos de transportación y el uso de barcos y trenes a vapor. Sin embargo, en el siglo XVIII, la industrialización se concentró en la producción de telas de algodón y lana, cada vez más baratas y más finas, mejor elaboradas a través de las diferentes máquinas que obviamente estaban desarrollándose en aquel entonces. Adicionalmente, las familias redujeron su tamaño, la sociedad se volvió más urbana y secular, pues la iglesia fue perdiendo injerencia en los asuntos del Estado. De hecho, ya no tenían ningún tipo de participación en las decisiones, en la toma de decisiones del Estado, la iglesia católica. Se crearon nuevos espacios de socialización, como los teatros, los estadios de fútbol, cafés y otros sectores de uso masivo uso masivo y común. Y se hizo una mayor distinción entre la vida privada y la vida pública. Las profundas diferencias sociales llevaron a que se desataran varias huelgas, justamente por todos los abusos que desarrollaban los patronos en contra de los trabajadores. Por estas circunstancias, por estos abusos, se crearon los movimientos obreros, los movimientos sociales. En este sentido, los movimientos obreros se fortalecieron cada vez más con el fin de tener mayor poder de decisión en asuntos de gobierno y también mejores condiciones laborales. Ellos son quienes los responsables desde un inicio nos han establecido, han logrado verdaderos avances, han logrado evoluciones en relación en orientación a la protección de los trabajadores, a la protección de cada uno de los trabajadores en general hasta la actualidad. En la actualidad, todas las leyes, las legislaciones, los derechos a través de la Organización Internacional del Trabajo, todo lo que está estructurado en beneficio y protección del trabajador, justamente es gracias a las huelgas que se desarrollaron en este inicio, en esta etapa. Pasamos a la siguiente etapa, que es el capitalismo. El capitalismo, vamos a ver qué pasó con esta idea del capitalismo. El capitalismo es el sistema económico que se formó a finales del siglo XVIII en Inglaterra.
Li- ligado a la revolución industrial y desde entonces ha ido evolucionando y extendiéndose hasta llegar a ser el sistema mundial actual. Este sistema económico se caracterizó por la propiedad privada, la búsqueda del máximo beneficio, la importancia del mercado regido por la ley de la oferta y la demanda y el papel fundamental que desempeña la producción masiva a través de la industrialización y también el consumo. El capitalismo como sistema se ha expandido y afianzado gracias a tres características fundamentales dentro de la revolución industrial. El primero, el crecimiento de la producción manufacturera, el segundo, la expansión de las ciudades y el tercero, el comercio internacional. En relación al crecimiento de la producción manufacturera, desde la invención de la primera maquinaria textil en Gran Bretaña, el desarrollo técnico pronto se generalizó para la producción de bienes y transporte, en la medida que se encontraban disponibles más productos y a precios más bajos. Se aumentó el consumo, lo que a su vez exigió un aumento constante en los procesos de producción. En cuanto a la expansión de las ciudades, el desarrollo de centros industriales en las principales ciudades trajo consigo el establecimiento de los trabajadores y sus familias en sus alrededores, con lo que las ciudades crecieron en tamaño y también en población. Esto exigió la construcción de nuevas vías de comunicación, implementación de medios de transporte para llevar a trabajadores y la materia prima a las fábricas y los productos al mercado. Obviamente fue indispensable la incorporación del hierro en todos estos procesos. En cuanto al comercio internacional, el capitalismo como sistema económico también se extendió y se avanzó porque Inglaterra requería mayor cantidad de materia prima, en especial algodón, que no podía satisfacer internamente, a la vez que necesitaba llevar sus productos al exterior para que la creciente capacidad de producción no se estancara. En ese sentido, ayudó mucho el desarrollo de la industria naval, que empleó nuevos avances técnicos como la maquinaria a vapor en el movimiento de grandes barcos. Esto, unido a Inglaterra, aún dominada colonialmente vastos territorios en todo el mundo, hizo que la industria lograra una capacidad de producción y acumulación de riquezas, esto es el capital, sin precedentes y la dependencia de los productores y materia prima a la dinámica industrial. En el siguiente mapa temático ustedes pueden ver en cuanto a la expansión industrial en Europa, cómo se fueron desarrollando, tienen por colores, eso tienen que revisar ustedes, para que puedan identificar todo lo que se ha venido relacionando en esta última etapa. Y finalmente tenemos la economía latinoamericana durante el siglo XIX. Fruto de la segunda revolución industrial, el imperialismo y la mundialización de la economía surgió la división internacional del trabajo, es decir, la especialización de un país o región mundial en la producción de ciertos tipos de bienes. Los países desarrollados iniciaron el proceso de industrialización y se especializaron en la producción de bienes secundarios o fabricados, y las colonias y los países prefirieron en la producción de materia prima. A largo plazo, para que este esquema funcionara, se requería necesariamente de un espacio dependiente. Esto evitó que regiones en América Latina, África o Asia se industrializaran o que tardaran mucho en hacer todo este proceso. Estos son los temas que nosotros hemos venido tratando. Lamentablemente el tiempo es demasiado corto. Es un tema bastante interesante en cuanto a la evolución que ha tenido también todo el proceso industrial y también los países, la región latinoamericana a nivel regional y también a nivel global. Ustedes tienen todos los temas necesarios. De esta manera llegamos a la parte final de la presente clase. Nos estamos viendo hasta la siguiente clase de inglés.